Hablamos con la verdad. La temperatura del planeta sigue aumentando y la crisis climática se agudiza. ¿Qué hábitos sustentables estás aplicando en tu vida diaria? En tu nuevo ADN, Andrea Obaid te aconseja de lunes a viernes de 17 a 18 horas en ADN y ADN.cl. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN, son las 5:39. Estamos en vivo y en directo para todo Chile. Además nos pueden ver acá en el estudio a través de ADN.cl porque tenemos cámaras. No sé para dónde se ponen las cámaras, como que miran para allá. Pero bueno, estoy acá con una tremenda invitada porque hoy se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, una fecha clave para visibilizar también esta condición de neurodesarrollo, promover la detección oportuna, fomentar además los tratamientos integrales. Y en Chile se estima que entre el 6 y el 7% de los escolares presentan esta condición, mientras que en la población adulta la prevalencia alcanza cerca del 4%. Y a pesar de que ahora se diagnostica mucho más, bueno, sigue estando, ¿no? Sobre todo subdiagnosticado en mujeres y adultos. Queremos hablar al respecto. Está acá con nosotros en el estudio la doctora Elizabeth Valladares Jara, médico cirujano, experta universitaria en TDAH y también en trastorno del espectro autista y divulgadora en redes sociales como @doctora TDAH con TDAH. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. Un gusto, mi querida Andrea, un agrado saludarte como siempre. Sí, pues qué bueno vernos acá de nuevo. Y queremos hablar de este tema primero, antes de ir ya como con todas las preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se define el trastorno por déficit atencional e hiperactividad? Porque además hay que decir que ciertas personas tienen hiperactividad y otras no tienen hiperactividad, ¿o no? Eso igual se aleja un poco de la teoría actual. Ya antiguamente se hablaba de este déficit atencional con o sin hiperactividad, ¿ya? Hoy en día el déficit atencional está dentro del paraguas de las llamadas neurodivergencias y lo consideramos una condición del neurodesarrollo. Por lo tanto, es una forma de sentir y de habitar en el mundo ante la variabilidad neurobiológica de una persona, teniendo también en consideración que es una condición altamente heredable. Estamos hablando entre un 60 y un 90% es heredable y habitualmente se dice que si un padre cumple con la condición, con los criterios para TDAH, por lo menos existe un 60 o un 70% de probabilidades que uno de los hijos lo tenga, y si ambos padres cumplen con la condición, por lo menos sobre el 90%. O sea, es una herencia significativamente alta. Doctora, ¿qué pasa en nuestro cerebro? O sea, esta condición, esta neurodivergencia, ocurre durante el proceso de gestación, o sea, en términos de herencia. ¿Cómo se diferencia de una persona o un niño que no tiene el TDAH? Hay varias formas de poder evidenciarlo. Lo primero que tú vas viendo y que se ha visto en neuroimágenes es que existen diferencias en un retraso madurativo, principalmente a nivel de la corteza prefrontal, dorsolateral principalmente, que es aquella que se encarga de las funciones ejecutivas. Entonces, las principales características que uno va a ver de las personas que tienen esta condición es una impulsividad significativa, una dificultad en la planificación de las tareas, la gestión del tiempo, y a su vez una alta inquietud psicomotora, porque hay una correlación directa entre las zonas cerebrales que controlan el movimiento y la marcha en relación a las funciones ejecutivas. Perfecto. Entonces, son personas que tú las puedes identificar de distintas maneras. Desde niños, puedes tener los que son más hiperactivos clásicos, esos que se suben arriba de los sillones, arriba de los árboles, están arriba de los andamios. Le dicen, hijo, por favor, bájate. Son esos que son imposibles de dejar quietos. Mis hijos, por ejemplo. Las mías. Que tienen, o sea, diagnosticado, de hecho. Y tienes por otra parte aquellos que se les conoce como los happy flower, que es como las niñas que andan perdidas en su mundo de Vilsipap, rosadas, con los unicornios en su mundo mágico, y no toman atención, no prestan, no escuchan, que pareciera que tú les hablas y no te escuchan, que es el clásico niño que, ¿qué fue? ¿Me dijeron algo? Y esos son los principales como rasgos que tú vas visibilizando, que no necesariamente, que es lo que antiguamente se mencionaba, que era un problema del aprendizaje. Exacto. La condición de una atención divergente, que es como hoy en día lo mencionamos desde un lenguaje neuroafirmativo, es una variabilidad en el funcionamiento neurobiológico. Doctora, yo me leo varios libros para entender también un poco a mis hijos, pero tengo muchas preguntas. Pero una, para que también la gente que nos está escuchando, que además se siente identificada, primero es que la gente muchas veces como que
encuentra que esta condición de déficit atencional es un problema, pero otros médicos dicen que finalmente es una virtud de ser hiperfocalizado en algo que te gusta, porque un niño o una niña que a lo mejor no pesca todo o le cuesta más la lectoescritura, que es un poco lo más común, es súper bueno en matemáticas, es súper bueno en piano, en la música, o muy bueno en el deporte, pero en otras cosas no. Y ahí lo diferencian o de alguna forma lo marginan en los colegios. Entonces, al final es un rasgo positivo o negativo tener TDAH. Es que, a ver, yo creo que tener una atención divergente o tener un rasgo dentro de la neurodivergencia no es ni bueno ni malo. Es asertivo o menos asertivo dependiendo del entorno. Te lo traduzco. Una vez explicaba el doctor Russell Berkeley, que es uno de los expertos mundiales en TDAH, y decía, si tú tienes un niño en un campo con una casa llena donde puede correr, jugar, andar en bicicleta, subirse a los árboles, ¿te va a molestar ese niño con TDAH? A mí no. A mí tampoco. A otras personas sí. Pero si tienes el mismo niño con la misma hiperactividad, pero en un departamento de 2x2, complicado. Es muy complejo, porque estamos hablando que son niños que necesitan manifestar su expresibilidad física, fisiológica, de moverse, de activarse para autorregularse. No es que quieran molestar, no es que quieran invadir, no lo hacen con una intencionalidad de dañar a un otro, sino simplemente como un mecanismo de autorregulación. Sí, y ahí yo creo que hay como una incomprensión de parte de los padres y las madres hasta hacia estos niños, de que los retan o que les exigen en las materias no académicas y que no entienden que no es que ellos no quieran, es que no pueden. Ahí hay que tener algo en consideración, que eso es súper importante visibilizar. El TDAH no se correlaciona con un problema de aprendizaje, ni menos con un 6 más bajo, de hecho al contrario. Si tú evalúas las normativas de campos de CI cognitivo, de CI intelectual, en la norma, o sea, estamos hablando de personas normotípicas, se ha visto que existe un 14% de personas con sobredotación, o los que antiguamente se llamaba sobredotación, hoy en día altas capacidades. Exacto. ¿Ya? Sobre un CI sobre 130, ¿ya? Y obviamente el sobre 130 no necesariamente tiene que ser en todas las áreas, pueden ser aisladas, puede manifestarse de otra manera, etcétera. Pero se ha visto que, por ejemplo, en personas con TDAH, la concurrencia de altas capacidades con TDAH es de un 37%. ¿Ya? Alto. Es altísimo. Es más que en la población normotípica, incluso más que en espectro autista, que entre un 10 y un 14%. Es que, por ejemplo, mi hijo tiene oído absoluto musical, me decía el profesor, y es como increíble, pero para otras cosas le cuesta mucho. Yo digo de mi experiencia, quizás puedo representar a mucha gente, tampoco quiero llevar solo eso, pero eso ya, el tema del hiperfoco quizás, ¿no? Y tiene que ver con que efectivamente las habilidades de las personas en general neurodivergentes siempre van correlacionadas a un entorno que sea validante. Exacto. Si tú tienes un chico que es tremendamente bueno en ciencias biológicas, por ejemplo, pero es pésimo en matemática, ¿cómo le puedes enseñar matemáticas sin que se frustre? ¿Cómo? A través de algo de la biología que le guste. Qué buen punto. Por ejemplo, porcentaje de ballenas que existen en el sur de Chile. ¿Cuántas especies de animales con tales características tú puedes encontrar en tal lugar? Perfecto. En el fondo, tú lo que tienes que hacer es lo que se llama un aprendizaje basado en intereses. Y si ese aprendizaje basado en intereses, tú lo conectas además con una validación intrínseca, con una validación constante hacia el chico, independiente de las dificultades que pueda tener, y no lo estás invalidando, descalificando, minimizando por los errores que comete, sino que lo validas por las fortalezas, ese chico puede repuntar significativamente. ¿Qué pasa con el rol de las escuelas? Porque no todas las escuelas tienen programa integrado o integral no de educación, que es el PIE, y bueno, también tenemos la ley de inclusión para neurodivergencia y también síndrome de Down y otras, pero ¿cómo también los colegios tienen que enfrentar esto cuando cada vez más hay diagnósticos de muchos niños y niñas con TDAH? Y bueno, hoy ya no quiero hablar del TEA, pero sí esto. Entonces, ¿están a la altura los programas de convivencia escolar o también la diferenciación en el aprendizaje o en la evaluación? ¿Es suficiente? Mira, la verdad es que es un poco apresurado mencionar que no estén a la altura las situaciones, porque la verdad es que han habido hartos cambios y haciendo un tremendo esfuerzo. Pero no todos los colegios, por eso digo, hay unos que no tienen PIE. Exacto. Sin embargo, existen colegios que no cuentan con PIE, pero que tienen una sala de regulación sensorial. Sí. Lo cual también es bastante constructivo y a veces mucho más asertivo que tengas solamente un equipo de PIE que vaya a intervenir en la sala, porque a veces lo que necesita el niño es autorregularse. ¿Ya?
Entender también que, como bien hemos conversado hasta ahora, esto no es un problema de aprendizaje, es un problema de cómo conectamos al chico con el aprendizaje, ¿ya? Y es súper lógico que en un contexto de 40 niños, 35 niños o más, un profesor solo con un asistente educativo les sea tremendamente complejo poder entregar una atención diferenciada a cada chico con una característica particular. Bueno, estamos hablando hoy día del Día Internacional del Trastorno de Atención y Déficit Atencional, ¿no? Hiperactividad, con la doctora Elizabeth Valladares, que es experta en este tema. ¿Qué pasa cuando no se trata a tiempo o no se diagnostica a tiempo el TDAH? Es decir, yo lo veo que es lo mismo que recién hablábamos. Los niños que no son apoyados, que no son comprendidos, empiezan a frustrarse. La autoestima empieza no a sensibilizarse, se sienten tontos, se sienten diferentes. Obviamente esto puede conllevar a depresión o a otros problemas, e incluso he visto mucha información de investigaciones que puede conllevar al adolescente a la adicción de drogas y alcohol. ¿Qué pasa, doctora? Todo lo que tú estás mencionando son concurrencias y también comorbilidades que se pueden presentar con esta condición. Hay hartos factores de riesgo. Estamos hablando que niños, por ejemplo, o niñas, que eso va a ser un temazo después en algún momento conversar, las niñas que tienen condiciones de hiperactividad habitualmente no las manifiestan como el perfil clásico típico del TDAH, sino que más bien son introyectivas, son con una hiperactividad cognitiva. Y muchas veces pasan camufladas a lo largo de toda su vida y en la adultez se detectan por una sobrecarga, por autoexigencia, por perfeccionismo. Yo tengo muchas amigas que me han dicho, recién me diagnosticaron TDAH, ahora de adulta, y cuando chica, bueno, era como, ya como que éramos así nomás, las desconcentradas, las que nos mandaban a la inspectoría, etcétera. Pero ahora, ¿qué se hace para poder evitar esto o reducir los factores de riesgo? Ese es el punto, porque entender que esto no es un tema de aprendizaje, sino que es un tema de impulsividad ligado con dificultad en el control emocional. Entonces, si tú tienes un chico que no fue acompañado, que su autoestima se va mermando, es un chico que es altamente vulnerable por esa propia impulsividad basal, con este patrón conductual repetitivo, a la hiperactividad, a la impulsividad, a la desconcentración, a la distractibilidad, a enganchar con mucha facilidad con sustancias a corta edad, con caer en conductas de criminalidad si esto no es acompañado de manera adecuada. Y ahí hay harta estadística mundial que te lo puede plantear. O sea, hay por lo menos un 45% de población adulta con diagnóstico de trastorno por uso de sustancia que cumple criterios para TDAH, sin diagnóstico. Los que hablábamos anteriormente. Exacto, y además, si tú ves los estudios ampliados de Suecia, Bélgica, etcétera, tú puedes ver que ellos tienen estudios ampliados de población carcelaria, donde el 75% de su población cumple criterios para TDAH sin tratamiento y sin diagnóstico precoz. Doctora, eso quería preguntarle. O sea, ¿el tratamiento es la medicación? Por ejemplo, no el Ritalin, ahora el Neoadrix y todas esas nuevos también medicamentos que a muchos le dan el Ritalin cuando chicos, en nuestras generaciones. ¿Cómo se trata esto para prevenir y que no hayan estos riesgos, sobre todo en la adolescencia, que es la etapa más complicada sin duda, y después esto va a conllevar a una adultez sana o no? Claro. Es que en el fondo acá hay que entender que lo que nosotros tenemos que prevenir son las consecuencias de no acompañar adecuadamente al chico, ¿ya? No necesariamente por tener un TDAH va a requerir inmediatamente la medicación. Sin embargo, se ha visto que por cada año, en los estudios de largo plazo, se ha visto que por cada año de niño a adolescente sin tratamiento medicamentoso y un acompañamiento psicoterapéutico con terapia ocupacional, entre otros, se ha visto que hay un aumento de 1,46% de riesgo de inicio de consumo de sustancias a corta edad. Entonces, en el fondo, y esto se agregan otras comorbilidades, o sea, tienen 2 a 3 veces más riesgo de suicidabilidad desde la adolescencia en adelante. Autolesiones, tienen el doble de riesgo de presentar bipolaridad. Depresión un 30 o un 35% más, trastorno por ansiedad un 45%. Entonces, ¿qué hacemos los padres y las madres ahora? Le pregunto. Tenemos súper poquito tiempo, pero como para quizá la gente que nos está escuchando y no se queden con una idea negativa. Exacto. Yo creo que acá la clave es identificar que si nosotros tenemos un chico con una atención divergente, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlo, validarlo en el proceso, buscar un diagnóstico precoz con profesionales competentes en el área y hacer que este acompañamiento sea efectivo no solamente en la escolaridad, sino hasta la adultez. Perfecto. Porque la principal causal de descompensación no es en la infancia ni en la adolescencia,
esa es la transición de la adolescencia hacia la adultez porque pierden el soporte del colegio. O de los papás. Exacto, y necesitan autonomía. Y como no tienen todavía la maduración, como te decía, por esta inmadurez de un 30% de la corteza prefrontal en relación a la coordinación neurotípica, es muy complejo para ellos desarrollar autonomía. Doctora, bueno, vamos a tener que invitarla otra vez porque es demasiado interesante el tema, nos quedó corto el programa hoy día. ¿Dónde la pueden seguir? Porque además usted tiene una cuenta, además es divulgadora científica, para hablar de estos temas, para que también nos dé su información al aire. Claro, @TDAH, @doctora TDAH con TDAH. Además de eso, trabajo en forma online en terapiaonline.cl. Genial. Y también me pueden ubicar ahí en las redes sociales en relación a la misma temática. Así que siempre estamos difundiendo y, como tú sabes, trabajando constantemente por el bienestar de la población chilena. La vamos a invitar nuevamente a la doctora Elizabeth Valladares Jara, médica cirujano, experta en universitaria en TDAH, también en trastorno del espectro autista. Así que vamos a estar hablando de esto. Acá me estaban hablando, estaban justo acá escribiéndome, alguien me decía... dice, la doctora nos está hablando de chicos con altas capacidades donde se confunde con TDA. Incluso algunos tienen doble excepcionalidad, es decir, TDA más altas capacidades, me estaban hablando. Exactamente, sí, lo que mencionábamos recién. Un 37%, sí, exacto. Cristian nos está acá justo escribiendo, Cristian Ubilla, así que le mandamos saludos. Súper bueno esto, así que vamos a estar hablando. Nos vamos. Gracias, doctora, por venir acá a la radio. También a Vincenzo, que hizo posible el programa al aire, a nuestros auspiciadores, Entel Empresas, a Sodimac, Universal Assistance, Aguas Andinas, Anglo American y Arauco. Llega ahora la prueba de ADN con la Calita Zunino y el Rafa Cavada. Y mañana nos reencontramos a esta misma hora. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy buenas tardes. Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Arauco. Lo bueno de ser renovables. Entel Empresas.